RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y como todos los lunes está aquí con nosotros Ciudadano José Valenzuela Montaña. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes señor Valenzuela, a todos los que nos escuchan de aquel lado de la frontera, los que están trabajando, ganando dólares y que nos ayudan tanto para que este país se sostenga. Gracias, con nuestro agradecimiento va nuestro saludo. Para los que viven en Baja California, recuerden que también nos pueden ver, además de escucharnos por el radio, nos pueden ver en el canal 87 de Easy. Para la costa, para Tecate, Tijuana, playas de Rosarito y Ensenada, estamos en el 87, y para la bellísima, calurosa capital del estado de Baja California, para Mexicali, estamos en el canal 76. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Pues el trabajo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, aunque usted no lo crea, trabajan también sábados y domingos. Este fin de semana estuvo en San Luis Potosí y luego estuvo en Tamaulipas. Era un calor, así como el que sufrimos aquí hace unos días. Así estaba el calorón. Alguna gente le tomó fotografías al licenciado Andrés Manuel, la camisa empapada, Arturo. Hicieron, salió en todos los medios de comunicación alternos, porque si usted nota, los medios de comunicación nacionales, Arturo, jamás dicen que hace nada el licenciado Andrés Manuel entre el sábado y el domingo. Sí. Visita Nunca. hospitales, va, viene, pero él en sábados y domingos no lo cubren. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? Adivina por qué. No, bueno, pues dígale al público. Es que han de decir que son días de descanso, ¿no? Serían días de descanso, ¿tú qué crees? Sería tanto como exaltarlo, ¿no? Que trabaja sábados y domingos y no descansa nunca. Sería tanto como darle impulso ante la opinión pública nacional, y eso es lo que buscan ellos, al contrario, opacarlo. Evitar hasta donde sea posible que el público conozca sus actividades. Ese es el propósito de los chayoteros, ¿verdad? Así es. Visita los hospitales del Seguro Social y las clínicas del servicio médico, hasta en los pueblos más pequeños, y habla con la gente. Y este fin de semana, que anduvo por las carreteras de Tamaulipas, cuando llegó a algún lugar a visitar un hospital, les dice, pues tengo que venir más seguido, porque qué curioso que cuando vengo están recién parchadas las carreteras, tengo que venir más seguido, si no las parchan. Sí les dijo, y todo el mundo le aplaudió. Pues es verdad, así se usaba, Arturo. Así se usaba la costumbre de los gobiernos priistas. Por donde iba a pasar el camión, ¿verdad? Nomás que no contaban con que Andrés Manuel lo camina casi a pie. Si pudiera, yo creo que lo caminaba a pie, pero no alcanzaría a vernos a todos. Por eso les decimos, todos los días de todo el año, el licenciado Andrés Manuel sigue trabajando. Sábados y domingos visita las clínicas, va a los pueblos, se detiene a platicar con la gente, pide informes, sabe lo que está sucediendo en todas partes. Pero el día de hoy, por la mañana, fue una de las mañanas más importantes, porque el día de hoy, Arturo, hablaron los encargados del dinero de México y el licenciado Andrés Manuel sobre el paquete que va a ser el dinero que se va a utilizar todo el año que entra aquí en la República Mexicana. Es un paquete que tienen que analizar los diputados y los senadores, y después de que lo analicen, aprobarlo. La gente no puede entender que los presupuestos vayan como están ahora, pero hoy los explicó el señor Arturo Herrera. Mis respetos. Yo creo que ese hombre es un genio, ¿verdad, Arturo? Como lo escuchamos hablar.
Pues es un hombre muy inteligente. Más de 1 hora estuvo respondiendo a super velocidad, si usted lo quiere oír así, rápido habla, pero además tiene todos los datos que le solicitaron todos los periodistas y se los solicitaron con mala intención. Porque así lo hacen. A ver si lo agarramos después. Eran puras preguntas sesgadas. Ajá. Y no lo pudieron más. Y no lo pudieron. Pero una de las... él ya quería terminar 3, 4 preguntas y otra vez, y los porcentajes, y los quién va a pagar los impuestos, a quiénes se les van a perdonar. El licenciado Andrés Manuel, después de 1:30 de que todos preguntaban a Arturo Herrera, Arturo Herrera, casi dejaban en segundo lugar al presidente. Él dijo nomás, 40,000 millones de pesos más para salud en México. Y eso a mí es de los que me parece más importantes. ¿Tú qué dices, Arturo? No, bueno, pues la salud y la educación son los renglones más importantes de la administración pública. Por eso hay que darle especial atención, porque un pueblo sin salud y sin educación no va a ningún lado. Así es, además hay que recordar que en salud estábamos nosotros muy mal, porque el gobierno anterior, todos lo recuerdan, dejó sin medicamentos a todos los hospitales, y es por esta razón que ahora con este nuevo gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se está aportando una cantidad muy grande en millones de pesos para que se surtan medicamentos y se atiendan todos los hospitales del país. Entonces eso la gente lo está viendo muy bien, ya no habrá las carencias que había antes, ni habrá falta de medicamentos, ni médicos, ni nada de eso. Todo va a estar mejor. El presupuesto será para medicamentos, infraestructura y basificación del personal. Había personas con 25 años trabajando por contrato. Sí. No les daban la base, Arturo. Porque, ¿quiénes eran los fuertes ahí? Los sindicatos, señor Valenzuela. Eran los que decían a quiénes se les tenía que dar la plaza, mediante un moche, por supuesto. No crean ustedes que le iban a dar a un trabajador una plaza, nada más por su linda cara. Le pedían un moche, o era algún familiar o algún recomendado del presidente de la República o de alguien más. Bueno, todos estos 40,000 millones que se van a aplicar, además de lo que ya se aplicaba, es además. Al final del sexenio, espera que se cumpla el derecho a la atención médica de calidad y a los medicamentos gratuitos para todos los mexicanos. Son las promesas de campaña, pero está tratando de cumplirlas. Así es que nomás que es el momento del acomodamiento, pues, que dejaron un desbarajuste estos camaradas que salieron, y hay que estar encauzando todo correctamente y haciendo las rectificaciones correspondientes, y eso pues a veces lleva tiempo, ¿no? Porque dicen que en algunos lugares del país han faltado medicamentos para enfermos, ¿cómo se le llama? Enfermos terminales, pero no es que haya faltado medicamentos, lo que pasa es que las ¿cómo se llama? Compañías, las farmacéuticas que estaban contratadas, pues estaban trabajando en una situación muy turbia, ¿no? Y todo eso hay que enderezarlo y echarlo a andar, pero es un momento ahorita de reacomodo, nada más, pero de que las cosas se están encauzando perfectamente bien, eso no hay la menor duda. O sea, ¿qué hacían las empresas farmacéuticas? Decían que entregaban, por decir así, 50 millones en medicamentos y nada más entregaban 1 millón para surtirse en muchos hospitales, de tal manera que ¿quiénes estaban enriqueciendo? Las compañías farmacéuticas, y ya sabemos algunos nombres de algunos propietarios de esas compañías que criminalmente escondían los medicamentos. Sí, así lo así. En esta todo gira, con la complacencia de las autoridades correspondientes. Así es. Del presidente que estuviera en turno, porque no nada más fue fueron muchos anteriormente. Al término de estos 2 días de sábado y domingo por Tamaulipas, completó, fíjense ustedes, en puros sábados y domingos, 53 visitas a hospitales rurales, 53,
con el mismo número de asambleas en los pueblos, Arturo, con la comunidad de cada unidad médica y pobladores a quienes les informa cuáles son las 4 áreas en las que se está trabajando en salud. La enfermería es muy importante, el abasto de medicamentos, suficiente personal médico, equipos para los hospitales, centros de salud, así como basificación del personal. Una y otra vez repite las cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, sábados y domingos ningún canal cubre. Nomás cubren la mañanera entre semanas, Arturo. Sí. La matutina. Pero ¿qué tal los deportes? Cualquier deporte el fútbol, así no es. Se diga el fútbol. Donde se anuncia cerveza, ahí están sábados y domingos todos los medios televisivos. Y ahí tienen a toda la gente fanatizada. Así es. Como en Roma, pan y circo. Sí. No es que aquí nada más es puro circo. No era. Pan y PRI. Era. Ajá. Ayer por la tarde se entrega el presupuesto del próximo año y mañana por la mañana se va a informar, dijo, de hoy, el secretario de Hacienda Arturo Herrera sobre las características de este nuevo presupuesto. 40,000 millones adicionales para el sector salud porque vamos a reforzar la salud pública. Lo dice una y otra vez, 40,000 millones. Así que esperamos que esto nos dé la posibilidad. En los medios electrónicos dicen las personas que están encargadas de los almacenes de medicamentos que ya está llegando medicamento, que ya hay, Arturo, en muchos de estos almacenes ya está llegando. Por la mañana Andrés Manuel recorrió el Hospital Rural de San Carlos y ahí fue donde les dijo que tenía que ir más seguido porque la carretera estaba hecha a pedazos y la habían parchado, ¿verdad? El estado de bienestar del ser humano es lo más importante. En este caso, el bienestar de todos los mexicanos. El bienestar es todo. Es que usted tenga seguridad social desde el nacimiento, así lo dijo, hasta la muerte. Desde la cuna hasta la tumba, que nadie viva con miedo, con temor y que nadie sufra por pobreza, que tengamos protección. Así habló ayer, bueno, y lo está cumpliendo. Eso es lo curioso, que lo esté cumpliendo, porque muchos antes prometieron, Arturo. ¿No? Sí, prometieron, pero nunca se cumplían. Las promesas de los panistas y de los panistas eran nada más motivo de campaña, ¿no? Ya terminada la campaña, todo eso se echaba al olvido. Y el pueblo estaba acostumbrado. El pueblo asimilaba esa situación, ¿no? A escuchar sus mentiras de cada sexenio. Y pues ya lo acaba de decir nuestro presidente de la República, el ISSSTECALI y el Seguro Social eran 2 instituciones que estaban quebradas sin medicamentos, precisamente por lo que menciona maestra, de que los anteriores presidentes de la República eran cómplices. Y les tapaban todo y pues se enriquecían entre ellos mismos. Estaban saqueadas. Estaban saqueadas. Efectivamente. Bueno, pues el día de hoy por la mañana, el diputado Ramírez Cuéllar, encargado de recibir el presupuesto, dijo que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el de la facturación falsa. Había toda una red criminal que ahora podrán meter a la cárcel. Nunca se habría desarrollado una red criminal tan fuerte si no hubiese tenido la complacencia del presidente. Claro que todo se hacía con la venia. La venia del señor presidente. Y de cómo no, ¿verdad? Turno, por supuesto. Hoy en la mañana entregaron el paquete en la Cámara de Diputados y lo recibió el señor Ramírez Cuéllar, que es un diputado encargado de las finanzas, y dice que no lo van a hacer por encimita, que lo van a revisar muy bien, pero que el presupuesto debe ajustarse. Dice Ramírez Cuéllar que lo van a revisar. Pero salió señor que se llama como el de Coparmex, Arturo. Y dice, no, pero eso no está bien. No, claro que no está bien, dice. Es que le recortaron mucho aquí, le recortaron mucho allá, y deben ustedes de saber que así no es la economía. No es la economía de ellos o la de quién, Arturo, porque acuérdate cómo era. Así es. Nomás ganaban los empresarios. Absolutamente. Todo se gobernaba única
y exclusivamente para los pequeños grupos de poder, una élite. Esa era la que gobernaba el país. Por eso están protestando ahora Sí. muchos empresarios, no todos, hay que aclarar, no todos. Hay Así algunos es. empresarios buenos, pero en Sí, su no. mayoría son malos y traidores al pueblo de México. Bueno, es que había la posibilidad, yo los voy a disculpar, fíjese, había la posibilidad de hacerse cómplices con el gobierno y de que todos ganaran, y que ganaran hasta de más. Y hasta se acostumbraron, pero ahora el secretario de la presidencia, ¿cómo se llama el señor de Monterrey, Arturo? Habló hoy con los empresarios y les dice, a ver, Alfonso Romo dijo, a ver, sí es cierto que antes muchos no pagábamos impuestos, ahora vamos a pagar impuestos, pero todos vamos a ganar. Así, el nuevo paquete fiscal va a recabar lo que debe de recabar. Van a pagar impuestos quienes deben de pagar impuestos, y van a pagar menos los que ganen menos, y van a pagar más los que ganen más. Pero, Debería de ser. Claro. pero vamos a la palabra esa. Factureras, dijo el licenciado Andrés Manuel. Había compañías factureras. Hacían un montón de papelitos falsos, papelitos que contaban muchos millones, Arturo, Sí. y que no pagaban impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? El licenciado Andrés Manuel dice, quien genere una factura falsa, así va la ley, no tendrá derecho a fianza, va a ir derechito a la cárcel. Facturas falsas, pero no facturas como las que usted pide allí de un par de zapatos, no. Facturas de esos edificiotes que miden como 20 pisos de altura, facturas de unos terrenos que están en las lomas de Chapultepec, facturas de edificios que son de quién sabe quién y de que nunca pagaron ni al seguro ni los impuestos. Esas son las facturas. O de centros comerciales, perdón, o de centros comerciales. O de centros comerciales. Como el Banamex que vendió Roberto Fernández, ¿no? Hernández. Hernández. Roberto Hernández. Lo vendió en 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de 12 dólares. mil millones de dólares. No pagaron un solo centavo de impuesto. Estaba siendo presidente el señor Vicente Fox. A mañana son compadres, Vicente Fox y Roberto Hernández. Entonces le amañaron la cosa. Yo lo digo porque se lo vi que lo dijo el señor López Obrador personalmente, no personalmente, pero directamente lo escuché que dijo que se robaron ahí quién sabe cuántos millones de pesos de impuestos que no impuestos, pagaron. que evadieron impuestos. Pues era hora de que los hicieran pagar, ¿no? Pero Que una revisión no se puede hacer. sí se puede, pero además de eso, maestra, hay que recordar que el Banamex es uno de los más usureros del país. Son el Banco Nacional de México, el Banamex, ya lo sabemos todos, es el que nos cobra muy elevadas tasas de intereses por lo que usted quiera, Le cobran el IVA sobre el IVA y sobre el IVA. Va usted la persona va a retirar el ¿Cómo se cajero llama? y le cobra. Van a solicitar un préstamo, le van hasta arriba, le cobran unos intereses tremendos. Y luego si usted va a pedir para comprar una casita y algo, no, pues nunca paga y se quedan con la casa. Así es. Son unos hipotecarios de lo peor que puede haber en el país. Eso, Yo por eso todo mi capital lo tengo en Estados Unidos. bueno, Oh, está bien. es importante que sepamos que las transacciones mayores son las que se resienten más en un país como nosotros, porque sí, a una persona asalariada pues le pueden robar 1,000 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes, pero cuando Banamex extendió documentos falsos, Arturo, documentos falsos para comprar aquel barco gigantesco, el más grande del mundo, Sí. expidió documentos falsos. En Chihuahua, que necesitaban para hacer un banco privado el señor César Duarte, ahí también Banamex les dio documentos falsos, Arturo. Y esos nadie pagaba, nadie pagaba el impuesto. Esos eran puras ganancias para el señor Hernández, que cuando Fox fue electo,
se fue a descansar de la campaña tan dura que había tenido a la isla privada, ¿verdad, Arturo? Sí. De Roberto Hernández, dueño de Banamex. Así que puras de esas. ¿Qué no hay pausa ahora? Compañeros, ¿tenemos pausa o no tenemos pausa? Discúlpenos. Compañeros, ¿no? Bueno, así golpeará, dice, en 2020 el paquete fiscal. Fíjate cómo lo manejan los empresarios, Arturo. Este señor que se me olvida su nombre, Gustavo de Hoyos, dice que golpeará. ¿Cómo va a golpear si nos están dando tantas ayudas? Por eso, los paquetes presupuestales hoy deben ajustarse, pero los diputados los van a revisar, acuérdense, había ¿cuántos maestros voladores? ¿Cuántos? 100,000 maestros, 100,000 niños que no existían en las estancias infantiles. Puras mentiras, se manejaba el presupuesto de cada gobierno con puras mentiras. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque tenemos un problema técnico. Por eso les decimos, Estás escuchando el licenciado Andrés Manuel López Obrador hoy entregaron el paquete fiscal y halagó el trabajo, fíjense bien, el trabajo de los encargados de Hacienda, Arturo, porque día y noche estuvieron trabajando para armar el paquete como debe de ser. Lo de educación para educación, lo de salud para salud, a cada uno debe de asignársele el dinero debido, sin moches y sin plazas falsas. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa, adelante. Por fin, los diputados se pusieron de acuerdo y eligieron como presidenta de la mesa directiva a la diputada panista Laura Rojas, de acuerdo con las disposiciones vigentes, que por cierto trató de violentar el diputado Porfirio Muñoz Ledo, pretendiendo reelegirse, pero la oposición no se lo permitió. Y finalmente se decidió por una salida decorosa, renunciando a la postulación en medio de panistas y priistas que festejaron ruidosamente la decisión del legislador morenista, que seguirá siendo diputado hasta que cumpla el periodo correspondiente. Pero antes quisiéramos hacer una brevísima semejanza del referido representante popular, porque tiene una trayectoria muy discutible, pues no podemos negar que se trata de un hombre muy inteligente, con una preparación fuera de serie en todos los sentidos, pero en nuestro concepto es un individuo sin convicción, lo que hace suponer que no tiene principios. Y una persona que carece de esos valores fundamentales no inspira confianza a nadie, porque lo mismo sirve para una cosa que para la otra. Con la capacidad que tiene Muñoz Ledo, hubiera podido ser presidente de la República sin mayores problemas, porque sus habilidades personales le hubieran abierto paso hacia el estrellato, con relativa facilidad. Pero el hombre brincaba de un lado para otro, buscando acomodos sin importarle los colores de la bandera que tuviera que tremolar. Estuvo en casi todos los partidos, incluso fue funcionario público bajo los auspicios de Vicente Fox, enarbolando las siglas del panismo con una desfachatez fuera de serie, para luego terminar siendo miembro de Morena con la mayor naturalidad. O sea, que no respetaba pelo ni color. En otras palabras, no se respetaba ni a sí mismo, en su afán de estar siempre pegado al presupuesto. Un político con esas características no merece el respeto de nadie. Sin embargo, logró mantenerse en primera plana durante la mayor parte de su vida, hasta ahora que ya se encuentra en pleno declive.
En las mismas condiciones está Diego Fernández de Ceballos, sin duda alguna un hombre brillante, con un dominio absoluto del lenguaje, pero carece de los principios más elementales para ostentar cargos de responsabilidad pública, porque es capaz de traicionar a la mismísima madre que lo parió, si en ello obtiene algún beneficio que se tradujera en dinero. ¿Dónde está la inteligencia de estos hombres? Ciertamente, Fernández de Ceballos ha logrado su propósito de hacerse millonario, pero lo ha hecho por medio de la tranza, del trinquete, de los malos oficios, pudiendo haberlo hecho de una manera honesta, siguiendo los cauces de la honorabilidad. Yo diría que esta clase de sujetos pierden lo más por lo menos, porque en la vida no basta con ser inmensamente rico para que la felicidad sea completa. Se necesita también tener cierto prestigio que le permita ostentarse como un hombre de bien para satisfacción propia y para orgullo de la familia. Aunque también es cuestión de temperamento, porque tipos como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son muy felices después de haber robado miles de millones de pesos, sin el menor remordimiento de conciencia. Al contrario, se sienten muy listos porque robaron mucho dinero sin que los alcance la acción de la justicia. Pues sí, maestro, en el cambio de la Cámara que estamos mencionando, pues ahí hubo capricho por parte de Porfirio, que al final de cuentas tuvo que renunciar precisamente por la presión que sentía de las protestas, no nada más de la oposición, llámese PAN, sino del PRI y los demás partidos políticos que querían que hubiera un cambio verdadero ahí. Pero bueno, al final se impuso ahí lo que es el reglamento, y pues tuvieron que nombrar a una persona de un partido de oposición, como es la del PAN. Y así están las cosas. Y en relación, maestro, lo que menciona de estos dos tipos, tanto Porfirio Muñoz Ledo como Barbón, Diego Fernández de Ceballos, pues son dos personajes que efectivamente son muy famosos porque tienen mucha capacidad de preparación, pero la utilizan para el mal, la utilizan para causar daño, la utilizan para beneficiarse ellos, nada más. Diego Fernández de Ceballos, hay que recordar, se ha hecho multimillonario con las posiciones que ha tenido en el PAN y en el gobierno. Ha hecho alianzas con los presidentes priistas, con todos, desde Salinas de Gortari hasta la fecha. Por eso él ha hecho tanto dinero, porque utiliza el tráfico de influencias, el amiguismo, y logra imponer en todos los gobiernos, excepto de Morena, a sus incondicionales. Y ahí los tiene. Incluso tiene por ahí hasta magistrados, jueces, en fin, una serie de personas. Uh-huh. Así es que estamos con estos dos personajes, pues la ruina, porque si estos dos hubieran hecho las cosas bien para los mexicanos, otro gallo nos cantaría, pero no, se beneficiaron y prefirieron saquear y traicionar al pueblo de México que servirle a los mexicanos. Ahí está la cosa. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos de regreso con esa hermosa voz de la señora Reina Soledad. Reina Soledad y su hija tienen a disposición de ustedes, ponen su Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Clases de canto, de actuación, de baile, modelaje, conducción, locución, maquillaje o inglés. Ahí en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, que está ubicada en el kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana a Rosarito. También ponen a su disposición un teléfono 661-120-8092. Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Trabajan sábados y domingos, porque sabemos que ustedes durante la semana están ocupados, y se reciben alumnos desde 6 años hasta 100, porque nunca es demasiado pronto, pero ni tarde para hacer realidad el sueño de ser actor, cantante o bailarín. 661-120-8092. Adelante, Arturo. Si tiene problemas con sus oídos,
con su nariz, con su garganta. Permítame recomendarle a mi amigo de muchos años, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención lo va a dejar satisfecho, igual que a los cientos de pacientes que tiene. Su consultorio está en edificio Plaza Patria, cuarto piso, local 15, y cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-1222. 681-1222. Roberto Farías. Y les recordamos que los muchachos ya están en sus clases normales y que algunos tienen problemas con las matemáticas, pero tienen problemas pues porque no les han explicado como debe de ser. Si usted tiene algún alumno, un nieto, un hijo, o usted mismo que nos esté escuchando, clases de matemáticas por su computadora, en la hora que usted coordine con la maestra, es lo más seguro que hay y les garantizamos la clase que les da de matemáticas. Llame usted al teléfono 646-117-3642 y les decimos que llevamos muy buen récord con los alumnos que tiene esta maestra, así que se las garantizamos. Clases de mate 1, 2, 3, 4 en Facebook Live, clases de mate 1, 2, 3, 4 para alumnos de primaria, secundaria o preparatoria. Teléfono 646-117-3642. Gracias, Fidel, por esa compañía y recuerden los de Tecate, recuerden todo el estado que les están invitando a un foro para hablar de los problemas sociales. Es un grupo que les ayuda, les invita para que todos participen a exponer los problemas, a comprender los problemas sociales y a dar mayor certeza. 27, 28 y 29 de septiembre en Secutec, Tecate. Si ustedes quieren más informes, pueden encontrar en Facebook dice Foro Social Municipal Tecate. Así que 27, 28 y 29 por allá vamos a estar. 27, 28 y 29. ¿Continuamos, Arturo? Continuamos. Hay una nota buena porque están hablando ustedes de las personas que a lo mejor queriendo o sin querer se llevaban el dinero de México. Hace 2 semanas Santiago Nieto dijo que había un dinero del gobernador Alfredo del Mazo, gobernador actual en el Estado de México, que había un dinero por allá en Andorra, Arturo. Sí. Ya estaba guardadito. Uh-huh. Y entonces Santiago Nieto el día de hoy se acordó. Santiago Nieto le fue a recordar al gobernador. Le fue a recordar. Oye, de veras, ¿no? Creo que sí tengo un dinero por allá en Andorra. Ajá. Investigó al gobernador por su cuenta en Andorra y quisiera comentarles, dice el señor Valenzuela, lo estamos haciendo fuera del aire, pero escuchen para que sepan por qué. El pasado mes de julio, el diario El País de España informó que Alfredo del Mazo había escondido una cuenta millonaria en Andorra. Allá Andorra está pegadita entre España y Francia. Bueno, entonces el mandatario mexiquense reconoció que sí abrió una cuenta en aquel paraíso fiscal y aseguró que no había sido la mejor decisión. No fue la mejor decisión. El tema salió a relucir este lunes durante la visita de Santiago Nieto a Toluca y la Fiscalía del Estado de México y ¿qué es esto, Arturo? ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita les decimos de qué se trata. Firmaron ya un convenio con el gobernador del Estado de México para un intercambio de colaboración para combatir el delito de lavado de dinero. Y más adelante viene la noticia de que no se está investigando al gobernador. Nomás hay que poner una hasta aquí. Y entonces yo creo, el pasado mes de julio, El País, este diario español, que dijo que del Mazo Maza había escondido ese dinero en Andorra. No tenemos ninguna investigación contra el gobernador del Mazo Maza, dijo Santiago Nieto, pero vamos a investigar
si alguien lavó dinero y lo guardó allá. Pero dijo Del Mazo que no había sido la mejor decisión llevarse el dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo ves? No, pues que pues se le olvidó, pobrecito. No era la intención. Pero se lo va a traer. Pero así es. Pero qué casualidad que ahora que Santiago Nieto lo mencionó, él se acordó que por allá tenía una cuenta olvidada. Mira nomás, sufrió de amnesia. Ojalá, pero se va a traer el dinero, ¿eh? Se va a traer el dinero a México. Ojalá así lo hicieran los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, el Salinas y todos los demás. Ojalá si los exgobernadores, ojalá lo hicieran todos y que dijeran, ¿saben qué? Nos equivocamos mexicanos y nos llevamos miles y miles de millones de dólares, pero aquí están, pueblo de México, aquí están. Lo único que les pedimos es que nos perdonen. Seremos capaces de perdonarlos. Ojalá que nos regresaran el dinero. Con eso nos damos por bien pagados, porque son miles y miles de millones de dólares los que nos han saqueado. Pero fíjate una cosa, que no fue que el gobernador Alfredo del Mazo dijera o que le hayan descubierto. Lo que pasa es que el país, el periódico El País sí. de España descubrió esa cuenta allí y le dijo y le informó a México. Aquí un cuate de ahí de ustedes que es gobernador del Estado de México tiene una cuenta. No, esa era una cuentita de $1 millón, ¿no? Porque $1 millón no lo... Sí, es $1,5 millones, fíjate. ¿Sí? Sí, es $1,5 millones, pero hay algo más en su descargo. Se trata de una cuenta que fue abierta antes del 2013 y que ya se cerró en el 2013. Uh-huh. Así dice, de todas maneras, vale más que se traigan sus dineritos, porque si no, el licenciado Andrés Manuel dijo el otro día, Arturo, que todo el dinero que esté fuera del país y que se pueda rescatar se va a regresar al pueblo, en ese instituto que se llama Regresarle al Pueblo lo Robado. Así que esto, aquí está. Alfredo del Mazo ocultó en el 2012 una cuenta de 1.5 millones de euros. Son ¿eso cuánto es? 1.5, es poquito. $1,5 millones de euros. Ajá. Bueno, ellos son como $100 millones de dólares, ¿no? De pesos. De pesos, sí, señor. Un país que entonces era blindado. Chiquita. Fíjense bien, Andorra era un país que antes estaban blindadas las cuentas bancarias, pero ya no, ni Suiza, Arturo. No. Ya muchos países abrieron su secreto bancario, porque había demasiados robos, Arturo, de todos los países del mundo. Oh, sí. Entonces, por eso, ojalá, como dice el señor Valenzuela, esto sirva para que se regresen los dineritos que se llevaron. Y vale más que los regresen, Arturo, porque aunque el día de ayer en varias noticias electrónicas dice que este gobernador de Veracruz, Arturo, está a punto de salir. Sí. Duarte. Está a punto de salir, no tiene ningún pecado mortal porque ellos hicieron la ley y cuando hicieron la demanda no era un delito grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Pues esa gente se quedó en una isla. Que se rían de nosotros nada más. Lo mismo con el otro Duarte, el César Duarte de Chihuahua, que lo vieron ahí en Nuevo México hace unos días, ¿no? Muy a gusto con su señora. Andan muy campantes. Oye, ¿te acuerdas que cuando tomó posesión el presidente López Portillo, que pronunció un discurso muy dramático? ¿Te acuerdas que dijo que ya nos robaron? Que iban a defender. Que nos saquearon. Ya nos saquearon, pero no nos volverán a saquear. Y dijo, voy a dar una lista de nombres de todos los saqueadores para que los conozcan, pero nunca la dio. Nunca la dio. Jamás. Pero también Fox dijo que tenía en un disquete toda la información y que la iba a entregar. Y no es cierto, jamás los trajo, Arturo, jamás entregó eso y no era cierto que tenía tal información. También recordemos que los presidentes anteriores no nada más se llevaron el dinero, sino que protegieron a todos sus cómplices. Y dice que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el de la facturación falsa. La facturación falsa, impuestos, todo. El de Enrique Peña Nieto va a ser el sexenio que además de que vendió todo, Arturo,
usaron las facturaciones falsas para saquear al país. Y tenemos que recordar que en ese sexenio, Arturo, se aprobaron esas leyes de vender las playas, sí, de vender el petróleo, de cómo... Minas. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Que aquellas ventas de que ponían cuánto querían ofertar. Sí. Los famosos... vendían todos los terrenos petroleros. Pues fíjense que el licenciado Andrés Manuel acaba de encontrar como 25 pozos petroleros más que tenían escondiditos listos para entregárselos a Estados Unidos. Eran las famosas subastas. Ah, las subastas, sí. Todo eso. No se tienta en el corazón. No se tentaba en el corazón para vender la patria. Sí. ¿Quién propuso la ley para vender las playas, Arturo? Pues creo que Beltrones, ¿no? Ah, Beltrones. Fabio Beltrones. Sí. Bueno. Por cierto que uno de sus nietos que tuvo aquí como delegado de la... No, sobrino. Sobrino, sí es cierto. Delegado de la... Seguro Social. El Seguro Social anda bailando ahí con varios miles de millones de pesos. Y algunos cómplices de él. Sí. Uh-huh. Algunos cómplices que todavía andan por ahí muy, muy activos, y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque alguien que se propone y solapa un desfalco al Seguro Social, nada más de Baja California, de más de 1,000 millones, tiene muchos cómplices, claro. No lo hace solo. Los encubre, los protege, porque también ha de estar involucrado. Ahí es donde tenemos que ver a quiénes se llevaron ese dinero y dónde lo pusieron, Arturo, porque también en los papeles de Panamá, bueno. Y vamos a ver lo que dijo la ONU, Arturo, sobre cómo estamos tratando a los migrantes. Ay, qué problema tan grave. Dice Bachelet, la que fue presidenta y ahora está en Derechos Humanos en la ONU. Presidenta de Chile. Presidenta de Chile, que México está en una línea muy estrecha, Arturo, de probabilidad de violar los derechos humanos. Estas personas que van de país en país, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está preocupada por las políticas impuestas por Estados Unidos a México y a Centroamérica, a México y a Centroamérica, para contener el flujo de migrantes, ya que aumentan el riesgo de violencia y de violentar las garantías individuales. Acá es un problema muy complejo, ¿verdad? Y precisamente fue Trump el que llevó a ese grave problema a México. Sí. Ese fue el que ocasionó todo. Precisamente la expresidenta está mencionando que los Estados Unidos nos metieron en ese problema. Ahora resulta que México y los mexicanos estamos teniendo enemistades con algunos extranjeros de otros países, y los otros países de donde son originarios estos indocumentados, pues se están molestando con México, cuando ahora sí que compramos un pleito nada más ajeno, así, pleito ajeno. Pero un pleito en los que muchos mexicanos, Arturo, en la Secretaría Nacional de, ¿cómo se llama? De Migración, cooperó, ganó, y se hicieron cómplices las policías federales, el Instituto Nacional de Migración, los que vigilaban los trenes, todos eran cómplices, les sacaban dinero y mucha gente murió, y se siguen encontrando las fosas clandestinas. 10 años o más tenía el padre Solalinde haciendo estas declaraciones. Pues sí, ahora que se tienen que hacer las cosas limpiamente, se encuentran cuántas fosas clandestinas, Arturo. Pues sí. ¿Qué hacían con toda esa gente que cruzaba? Ahora sabemos y nos asustamos. Hay 35,000 en Chiapas, en la frontera sur. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O en la frontera norte. Y los que antes mataban. Y antes los desaparecían. Sí. Los encontraban, bueno, no los encontraban porque los echaban a las minas. Sí, una serie de cosas, Arturo, que no se sabían, con la complicidad del gobierno, con la complicidad de la Policía Federal, con la complicidad
de mucha gente. El padre Solalinde solito decía ya, se va el tren lleno de gente y ya para cuando llegan a Veracruz ya no hay gente. ¿Qué pasaba en el camino? Pues allá se encontraron en San Fernando, Sí. ¿te acuerdas? Se encontraron Bueno, en Tamaulipas. 72 cadáveres. Muchas fosas. Muchas fosas clandestinas. clandestinas. Dice la señora Bachelet, me preocupa que las políticas que se han implementado en Estados Unidos y en algunas partes de México y en algunos países de América Central están poniendo a los migrantes en mayor riesgo de violaciones, de abuso a derechos humanos y pueden violar los derechos de personas vulnerables. Así lo dijo la alta delegada de la ONU, Arturo, y es verdad. Tenemos que saber qué pasó, pero tenemos que saber qué pasó antes también. Porque, ¿dónde están todas esas personas? Pues sí. ¿Dónde? Bueno, recordó quienes que se ven obligados, y ayer lo dijo antier el licenciado Andrés Manuel, la gente de aquellos países no sale por gusto. A ver, usted saldría de su casa arrastrando a sus 2 bebitos, a sus 2 nietos, sin más maleta que lo que lleva puesto. ¿De veras empezaría a caminar por una carretera con calor o con frío o con hambre, con nada? ¿Con nada? No saldríamos de nuestra casa, de verdad, no. Si cuando llegamos a nuestra casa y nos sentamos, ¡ay, qué bonito se siente estar, cerrar la puerta y decir nadie va a entrar! ¿Cómo creen que esa gente, miles de gentes caminando por las carreteras, salgan a buscar qué, Arturo? No, pues salen porque huyendo de la violencia, huyendo del hambre, de la miseria, salen a buscar la forma de sobrevivir, ¿no? No tienen la culpa, pero bueno, los gobiernos de Estados Unidos, los diferentes presidentes que ha tenido Estados Unidos, se han dedicado nada más a saquear a esos países, empobrecerlos de una forma brutal. Y esas personas que además Estados Unidos les regresó a todos los delincuentes de las maras, que son casi todos asesinos y ladrones, los sacó de Estados Unidos y se los mandó a sus países. Y esa gente nomás fue a delinquir y nadie puede con ellos, ni son de allá, Arturo, ni son de acá. Sí. Entonces esas políticas que estableció Estados Unidos, y no nada más este presidente, otros muchos también, ¿verdad? Sí, en otros países. Nomás que no se decía tanto, nada más que no se decía tanto. Entonces, ¿tenemos el problema? Claro que lo tenemos. Los migrantes son un problema, pero son un problema mundial de hambre y de injusticias. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Ciudadano José Valenzuela Montañez le desea que tengan muy buenas tardes. Arturo Geraldo, su servidor, gracias por escucharnos.